Y frente a eso, a ver, nosotros este instante le hemos enviado por asignatura 3 preguntas esenciales. Cuando yo digo 3 preguntas esenciales, puede ser, a ver, 3 como ítems, ¿ya? Pues de repente una clase eh, tenía 2 preguntas, otra clase tenía 3, a lo mejor otra tenía una, ¿ya? O sea, para que ustedes también se autorrevisen, la, la cantidad, ¿no es cierto?, de preguntas esenciales por asignatura, en este momento son 3, ¿ya? Hoy día ya se llevan formalmente las preguntas esenciales tanto de matemáticas como de lenguaje, ¿ya? Entonces, sí lo que a ver, un elemento para precaver, ¿ya? Para organizar mejor la información y la recepción de las preguntas. Bueno, yo en otra oportunidad yo les señalaba, ¿verdad?, que la revisión de ella es semanal, ¿no es cierto? Nosotros estamos llenando las planillas y en general yo diría bastante satisfactorios los resultados que hasta el momento hemos tenido. Eso parto diciéndose para su tranquilidad, ¿ya? Ahora, cuando ocurre que, por ejemplo, debido a alguna emergencia, alguna situación, por ejemplo, imprevista, alguna cosa técnica que usted no pueda solucionar, todo eso, y necesitan mandarme una pregunta esencial de otro teléfono, ya no sé, puede ser de la pareja, de un hijo, un pariente, etcétera. Ya. Siempre, aunque sea redundante, chicos, chicas, siempre de todas formas me colocan el nombre, curso y la jornada. ¿Ya? ¿No es cierto? Eh, María Cabrera, ¿verdad? Tercer nivel básico tarde, por decirte un ejemplo inventado. ¿Ya? Entonces, usted dirá, pero ¿para qué, profe? Si lo hemos dicho otras veces, lo que pasa es que justamente, pues, si estamos usando de repente en la emergencia otro teléfono, u otro, por tanto, otro número, ¿verdad? De todas formas me colocan ahí su nombre completo. Esto para asegurarnos, ¿ya? Porque me ha pasado, recuerden que este ya es el segundo año que nosotros estamos usando este sistema, que a veces información se va quedando, ¿ya? Ahora, si ustedes ven que por algún motivo no les contesté, ustedes insístanme. Yo de verdad frente a esas cosas nunca me voy a molestar. ¿Ya? Profe, le mandé WhatsApp. Claro, porque a lo mejor, ¿qué pasa? En el momento que se me mandó el WhatsApp, yo estaba haciendo clase, por ejemplo. Y yo lo veo, ¿ah? De todas formas en pantalla, porque yo tengo WhatsApp web, yo veo la notificación. Ah, pero digo, ya, después le voy a contestar a Catherine, por ejemplo, a Franco, a Areli, a cualquiera del curso. Pero terminó la clase, se me olvidó, pues yo tengo 52 años, ya estoy ñoño ya, ¿ya? Entonces, de todas formas, usted recuérdenlo siempre, créanme que esa cosa a mí, lejos de molestarme, al contrario, yo le agradezco porque así, yo a mí mismo, pues, me lleva, ¿verdad?, la información siempre actualizada y así me evito estarles cobrando injustamente alguna tarea, muchachos, ¿ya? Yo estoy seguro, con todos remando al mismo lado, vamos a lograr, ¿verdad?, sacar los estudios adelante, que es lo que todos queremos. Si no, se trata de otra cosa. Y a partir de todo, de una cosa que obviamente en buena lo planteó la tía Fernanda. Claro, si hay un momento dado que se necesita otra explicación, a lo mejor yo expliqué muy rápido la materia, necesita que vaya más despacio, cero problema, Víctor testigo, para yo reexplicarlo. Es más, a mí me da eso al revés, muchachos. Que yo les pregunto a ustedes, muchachos, alguna consulta, ahora yo ya no tengo alumno en aula, por lo tanto, hasta se podría entender que le estoy hablando a una pared y no a ustedes, ¿ya? Entonces, consulten siempre, no hay ningún problema. Creo, ¿verdad? Tener, ¿no es cierto?, incluso ni siquiera decir la paciencia, sino que la claridad para que entender, ¿verdad?, que a lo mejor algún contenido no se entendió, que puede ser perfectamente, ¿ya? Bien, pues entonces con esta salvedad eh, vamos entonces a establecer, ¿verdad?, la clase de hoy. Esto no, estamos mal ahí. El Ya me profe embarré, ¿ves? ¿Ya? va a El empezar lenguaje, sí. con... Sí, Ya, eso. no, sí, yo por eso digo que esto no es, que tenía ahí. Ahora sí. No, es que era para eso estaban atentos, ¿ah? Ya, ahí sí. Entonces, comunicación humana y sus componentes. ¿Cierto? Esta es la clase 4, ¿verdad? Del 22 al 25 de marzo. ¿Verdad? Los componentes de comunicación humana, para qué existe. Bueno, ahí hemos hablado ya bastante, ¿verdad?, del origen del lenguaje, de su origen etimológico, ¿cierto?, de dónde viene, por qué motivo el ser humano da origen al lenguaje,
cuál es la razón de por qué el ser humano, ¿cierto?, tiene necesidad de comunicarse. Y esto hay que analizarlo de varios puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista antropológico, cuando las sociedades humanas, ¿verdad?, empezaron a desarrollarse, yo diría que en el periodo paleolítico, eh, evidentemente para poder asegurar la subsistencia, los seres humanos, mujeres, hombres, niños, ancianos, etcétera, necesitaron comunicarse para repartirse roles, ¿ya? Junto, yo diría que junto con el liderazgo natural de algunos seres humanos de la prehistoria, ¿verdad? También cada vez le fue siendo más necesario establecer, ¿verdad?, formas de comunicación. En un comienzo fueron gestos, después, ¿verdad?, fueron algún sonido, a lo mejor las primeras palabras fueron más bien de onomatopeyas. La palabra onomatopeya es una palabra que representa un ruido, ¿ah? Eso es una onomatopeya. No sé, pues si usted coloca que tiene frío, hace brrr, ¿ya? Bueno, ese brrr, o sea, porque estoy tintando, ¿cierto? Eso es una onomatopeya, desde el punto de vista del lenguaje. Bueno, lo más probable es que esta onomatopeya, que hoy día son como elementos del lenguaje para nosotros, en ese tiempo lo más probable es que haya sido el común de las personas, de los seres humanos. Eh, ruido, o de repente, por ejemplo, imitación de los animales, y eso después con el tiempo se empezó a transformar como el nombre de las cosas. Ahora, evidentemente, con el tiempo, las sociedades humanas tuvieron que ir, como se establece, ¿verdad?, cada vez profundizando más estos temas y haciendo más abstracto el lenguaje. Entonces ya no solamente el lenguaje empezó a referirse a lo cotidiano, a lo inmediato, a ruidos de animales, sonidos, golpes. ¿Ya? Empezó de verdad, las distintas expresiones, a representar palabras, cada vez más, insisto, más abstracta, menos concreta. ¿Ya? Con eso, de instancia, nace el concepto. El concepto. El concepto, en el fondo, es una idea que uno tiene o que se la construye cerebralmente, ¿verdad? Y que la reproduce por medio de las palabras. Si yo digo amor, la palabra amor en sí mismo, ¿qué es lo que es el amor? Es un sentimiento, ¿verdad? Pero uno, al representárselo mentalmente, bueno, recurrirá, ¿verdad?, a la figura de la persona, de la persona amada, de, no sé, pues de situaciones que te lleven a ti a poder entender lo que es el amor. O si decimos guerra, guerra como conflicto, ya, guerra, claro, guerra, ¿no es cierto?, puede ser un enfrentamiento, ¿verdad?, entre grupos humanos, entre países, ¿ya? Pero uno, para poder representársela mentalmente, guerra, ¿qué tendría que hacer? En su mente, ver soldados, ¿verdad? Armas, muerte, todo lo que implica una guerra. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que con el tiempo el lenguaje, que originalmente solamente apuntaba hacia cosas concretas, específicas, eh, medibles, cuantificables y con cantidades, con el tiempo empezó el lenguaje a establecer ideas cada vez más abstractas, ya no concretas, más conceptuales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí evidentemente el lenguaje empezó a complejizarse porque la cantidad, ¿no es cierto?, de conceptos cada vez fue mayor. En la medida que el ser humano fue evolucionando tecnológicamente, intelectualmente, ¿verdad?, de todo, las palabras que empezaron a significar distintas cosas, distintos significados, etcétera, cada vez fueron mayores. Entonces, ahí en ese punto ya el lenguaje empezó a tener ya como vida propia. Y al revés, así como el lenguaje fue derivado de una realidad inmediata, con el tiempo, el lenguaje creaba realidades, como se da mucho hoy día. ¿Cierto? Eh, a ver, voy a utilizar un ejemplo hace poco. No sé, pues si yo, ¿verdad? Me estoy refiriéndome a cómo me va en general con los alumnos del CIA-EPT, por ejemplo. Ya, y yo digo que eh, hay algunos problemas conductuales, por ejemplo, y yo todos los ejemplos que doy de los problemas conductuales, que no lo hay, digamos, menos ahora con el sistema actual, yo pongo como ejemplo al tercer nivel básico de la tarde. Son ejemplos, pero supongamos que yo empezara a hablar de que los alumnos de CIA, EPT son desordenados y diría puros ejemplos del segundo nivel, del tercer nivel básico de la tarde. Ya. Esa mera situación nomás. Ya. Aunque no vea así, ¿ya? Otra persona al escuchar que, oye, este profe, todos los ejemplos los está dando de nosotros,
Quiere decir entonces que el curso desordenado del colegio es el tercer nivel básico de tarde. Entonces, ahí es un ejemplo cómo el lenguaje va creando realidades, muchachos. ¿Ya? Por eso es tan importante el uso correcto del mismo. ¿Ya? Y hay muchos elementos que lo facilitan, como vamos a ver después. ¿Ya? Ahora, ¿qué se entiende por comunicación? Que va muy asociado al lenguaje, ¿verdad? De hecho, para muchos es lo mismo, otras personas opinan que no. Es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. ¿Ya? Bueno, de verdad, tal vez la primera eh, por así decirlo, finalidad del lenguaje es entregar información, ¿verdad? Como yo decía adelante, cuando nace esto, el deseo era asegurar la supervivencia. Pero después, el tema no quedó ahí, el tema también era recibir la información, establecer, ¿verdad?, diálogos que permitían entre todos asegurar funciones, establecer elementos, ¿verdad?, de tipo comunicativo, para que todos cumplieran, a lo mejor al interior, ¿verdad?, de estos grupos humanos, distintas labores, informaciones, por ejemplo, o instrucciones u órdenes, ¿ya? Se facilitaron cuando el lenguaje se empezó a desarrollar. Después, empezar a recibir opiniones diferentes, como dice ahí. La opinión, por ejemplo, si yo le preguntara, ¿qué es opinar? La palabra opinar, por ejemplo, ¿a qué cosa lo podemos vincular la opinión? ¿Qué es lo que es una opinión? Del punto de vista del punto de vista, ¿no es cierto?, de la definición de opinión. Cuando uno opina, por ejemplo, ¿qué en el fondo, qué es lo que hace? Yo digo, ¿ustedes saben qué más, chicos? Necesito que ustedes opinen sobre el coronavirus, por ejemplo. Yo, si Guamiro les dijera eso, ¿ya? ¿Qué sería opinar? ¿Alguien sabe? Expresar lo que uno piensa, Ya, expresar, ¿no es cierto? Ya, lo que uno lo que uno piensa. piensa, ya, piensa, siente, etcétera. Ya, en el fondo, es muy bien, eso, expresar, ¿no es cierto?, lo que uno piensa, ¿verdad? Y frente a un tema específico. El coronavirus, las medidas gubernamentales, etcétera. Ya. Pero si usted se fija, cuando uno expresa lo que uno piensa, ¿qué es lo que está haciendo en el fondo? Está planteando una posición. ¿Ya? Es decir, ya uno está dejándose neutral ya. Y eso ciertamente el lenguaje, ¿cierto?, lo ayuda grandemente. El expresar, ¿verdad?, un pensamiento, junto al expresar un pensamiento, uno está tomando una posición. Porque, por ejemplo, ya vamos a, no sé, definir o plantearnos cómo se han comportado, ¿verdad?, las distintas autoridades en torno al tema del COVID, por ejemplo. Ya. Incluso la opinión más objetiva frente a ese tema, dejando de lado lo político, implica igual una posición, generalmente o crítica, que la mayoría, por ejemplo, las personas parten de opiniones críticas, o también de defensa, digamos, de frente a cómo se está llevando esto. Entonces, generalmente cuando uno plantea una opinión con respecto de algo o de alguien, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos planteando una posición. ¿Ya? Y eso ciertamente es una acción clave del lenguaje, plantear posiciones. ¿Ya? Este tema, por ejemplo, de la directiva de curso que hablaba la tía María Fernanda, evidentemente uno de los roles más importantes es ese. A lo mejor en alguna oportunidad ustedes han visto, en su calidad a lo mejor de, de tema, ¿verdad?, de las directivas como apoderados, por ejemplo. Muchas veces la directiva de apoderados tienen que resolver situaciones problemáticas. ¿Ya? Algunas en el orden de lo que planteaba, ¿verdad?, la tía María Fernández en torno, ¿cierto?, a problemáticas del interior de las asignaturas, ¿verdad? Realmente. Pero también a nivel organizativo. Yo me acuerdo que año A, cuando fui profesor jefe de cursos del día, por ejemplo, de la jornada, digamos, eh, chicos de la jornada de uno de distintos colegios, ¿verdad? Muchas veces habían conflictos relacionales, hasta a veces, por ejemplo, de organizar eventos, ¿ya? Y evidentemente, eh, en el momento de confrontar opiniones, ¿verdad? Generalmente se imponía aquella que estaba más claramente expresada. Cuando una persona, por ejemplo, divaga mucho, es decir, como que no se sabe para dónde apunta lo que está diciendo, por lo general causa el efecto contrario, es decir,
genera la idea de inseguridad en sus convicciones. Una persona que divaga demasiado. ¿Ya? Bueno, los pasos básicos de la comunicación son la formación de una intención de comunicar, la composición del mensaje, la codificación del mensaje, la transmisión de la señal, ¿cierto? La recepción de la señal, la decodificación, ¿ya? La interpretación. Todos estos elementos que están dentro de la acción de comunicar, ¿ya? La composición del mensaje es el contenido, ¿cierto? La codificación del mensaje es como la forma o los signos en los cuales se entrega un mensaje. Ya la transmisión de la señal, hoy día esto se asocia mucho a lo técnico, ¿verdad? Si ustedes están escuchando, ¿no es cierto?, una clase online, ¿verdad? Obviamente va a facilitar mucho la manera técnica que está llegando a usted. Una clase que se corta cada rato, que hay ruidos, por ejemplo, producto de las variaciones del internet, todo eso, evidentemente le va a complicar seguir la clase como corresponde, ¿ya? La decodificación, es decir, que el mensaje que llegó como una especie de clave, de código, ahora, ¿verdad?, se vuelve como un lenguaje estándar, un lenguaje que todos lo vamos a entender. Eso es decodificar, ¿ya? Y la interpretación del mensaje por parte de un receptor. Ahí ya entra un poquito lo subjetivo, ¿verdad? La interpretación, en la medida que más se acerca a la intencionalidad del emisor, evidentemente esa interpretación va a ser más confiable, ¿ya? La comunicación en general toma lugar entre tres categorías de sujetos principales: los seres humanos, lenguaje; los organismos vivos, biociométrica; y los dispositivos de comunicación habilitados. Eso es la cibernética, ¿ya? Cibernética no es otra cosa que, en el fondo, son dispositivos que están a nuestra eh, utilidad, ¿verdad? A nuestra disposición para podernos comunicar, ¿ya? Eso es la cibernética. Cuando uno es, por ejemplo, el concepto cibercafé, ¿se acuerdan que surgió mucho? Que nos prestaba mucha utilidad, ¿verdad? Un ciber después del PSQ2. Bueno, que eso en el fondo va por la misma línea, ¿verdad? El ciber o cibercafé originalmente estaban computadores a disposición de los usuarios para poder comunicarse de un chat, vía, ¿no, verdad?, un correo, a lo mejor una videollamada, etcétera. En sentido general, la comunicación es la unión y contacto con otros seres y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro, ¿ya? De un punto a otro. Ese punto suele ser a cierta distancia geográfica, ¿verdad? A cierta distancia geográfica. Ahora, ¿cuál es el propósito de la comunicación? Ya propósito amplio: informar, generar acciones, crear un entendimiento o transmitir cierta idea, ¿ya? Los comunicadores tienen como función entregar información verídica y confirmada por más de 3 fuentes, ¿cierto? Escrita, verbal, ¿no es verdad?, audiovisual, etc. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué es lo que es la comunicación? Es la acción de intercambiar, en el fondo, información, ¿ya? Transmitir o recibir opiniones, ¿ya? Y los elementos básicos de la comunicación es lo que está, aparecer ahí. ¿Cierta? Intención de comunicar, la composición del mensaje o contenido, la codificación del mensaje, como yo lo digo, como se entienda como clave, ¿ya? La transmisión de la señal, es decir, la calidad en que ésta llega a su destino, la recepción de la misma, la decodificación, transformarlo en lenguaje cotidiano, y la interpretación del mensaje, ¿ya? Este esquema, ¿verdad?, nos puede también ayudar a entender lo que estamos hablando. El emisor, ¿no es cierto? El emisor, valga la redundancia, emite el mensaje tiene que sortear ruidos y barreras por un canal, que puede ser un canal técnico, de ahí viene para canal de televisión, por ejemplo, llega al receptor, el receptor, ayudado o dificultado por el contexto, retroalimenta en código al emisor. Y así se produce el círculo, ¿cierto?, comunicativo, ¿ya? Yo diría que amenaza del proceso está el ruido de las barreras, que pueden en un momento dado complicar, y también el contexto. El contexto, ¿no es cierto?, cuando vuelve el mensaje a su punto de partida, también a veces nos ayuda. Bueno, ¿qué es lo que es el emisor? El emisor es la persona que tiene la intención y se encarga de transmitir una información, mensaje, para lo que necesita elaborarla y enviarla al receptor. Esta persona elige, selecciona los signos que le convienen. Es decir, realiza un proceso de codificación. Ya codifica el mensaje. Ya. Ahora es importante que el emisor, cuando codifica su mensaje, bueno,
elige los signos cuando dice que le convienen, pero no solamente que le convienen, sino que le ayudan a que el receptor los va a entender. Por eso siempre se dice que la mejor codificación es aquella en la cual tanto emisor como receptor entienden los códigos, entienden los signos, entienden los elementos en los cuales va cifrado un mensaje. Ahora, el mensaje en el sentido más general es el objeto de la comunicación. Está definido como la información o secuencia de signos que el emisor elabora y envía al receptor a través de un canal de comunicación o medio de comunicación determinado. ¿Ya? Eso también es importante señalarlo. El medio de comunicación puede ser la voz, puede ser una radio, puede ser, como decíamos antiguamente, un walkie-talkie, que era el walkie-talkie es como, para que ustedes entiendan, una especie así como de radio de alcance más bien corto, ¿ya? Yo diría que dentro, en la década del 80 aproximadamente, estuvo muy de moda. Los chicos de esa época jugábamos con los walkie-talkies. No tenían demasiada cobertura, ya unas cuantas cuadras se perdía la señal, pero bueno, fue un avance. ¿Mm? Más bien lúdico en todo caso. Mira, si ese experimento que a lo mejor algunos lo han hecho con sus hijos o hermanos menores, también nos ayuda, ¿ya? Hacer un teléfono con alguna de usted lo ha hecho, un teléfono con hilo y vasos plásticos. ¿A eso es experimento? Y se escucha, fíjense. ¿Ya? En el colegio antes daban ese experimento con un hilo de coser de cierta longitud, ¿verdad? Más dos vasos plásticos y unos palitos. Puede ser de fósforo u otro. Entonces, uno le hacía un hoyito a cada vaso, metía, ¿verdad? El hilo por ese hoyito, ¿verdad? Y ahí le amarraba el palito y quedaba como enganchado así. Ya. Para que resulte el experimento tenía que ser de cierta largura para evitar que la escucha sea directa. Y uno hablaba por eso, por el vaso plástico, por decir un vaso de helado. Y se escuchaba, se los prometo que es cierto, ¿ya? Porque como que la voz de uno se iba a través del hilo y llegaba al destino. Bueno, ese simple experimento, yo diría que es más bien lúdico, ¿verdad? Que en algunas partes yo lo he visto todavía lo hacen. Bueno, es el origen de justamente de la telefonía con hilos, alámbrica, ¿ya? Bueno, creo que es el receptor, la persona a quien va dirigido el mensaje y a quien recibe el mensaje y lo interpreta, ¿ya? Es el receptor. Es decir, no basta solamente con recibir el mensaje, sino que es recibirlo e interpretarlo. Realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, decodifica el mensaje, ¿ya? Entonces ahí, ¿verdad? Ese señor le está hablando a esta dama, ¿verdad? En distintos elementos, ¿ya? Y ella a su vez le está retroalimentando, ¿cierto? Retroalimentando. En la medida que haya comunidad de signos, o cada uno entienda los signos que le está diciendo el otro señor, aquí este caballero le está hablando de un avión, ahí me parece que una bomba, un signo peso, una copa, ya, un auto. Ella está señalando la Cruz Roja, el chupete de un bebé, ¿verdad? Eso me parece que una tijera, bueno. Entonces, en la medida que ambos están entendiendo, quiere decir que es un código compartido, ¿ya? Si la verdad es que no se entiende, y eso va a ser un problema grave a veces en la comunicación humana, uno dice, no sé, pues, incluso esto puede ser hasta en discusión de pareja, ¿verdad? Tú y yo hablamos idiomas distintos, ¿ya? En realidad no es que estén hablando dos idiomas distintos, porque muchas veces es el mismo castellano. El tema está de que se le está dando distinta significación a las palabras, ¿ya? Y eso es muy dañino, por ejemplo, cuando se dan instrucciones. Pues yo quiero decir tal cosa y tú me entendiste la otra. Ya, pero es que ahí puede ser, eso se puede deber a distintas cosas. Una, a lo mejor el mensaje fue emitido no con claridad, no se utilizó las palabras correctas. O también la persona llamada a recibir ese mensaje tampoco puso mucho de su parte ni trató, ¿verdad?, de entenderlo. O no puso la atención adecuada para entenderlo, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando un mensaje no llega correctamente a buen término, esto ¿cuánto se llama? Se debe a muchos factores. Puede ser problema en la emisión, pero también problema en la recepción, ¿ya? Antaño, por ejemplo, era muy curioso, ¿ah? El profesor o profesora estaba explicando una materia. Y a un chico o chica le estaba yendo muy mal. Entonces decía, pues, ¿sabes qué más te voy a explicar a ti de forma individual? ¿Ya? Y le explicaba la misma materia. Y el chico se lo entendía correctamente, al siguiente clase sacó un 7. Ya, pero en el contexto del grupo curso no entendía nada. Entonces,
ahí había, entonces, en ese ejemplo que estoy dando, había que buscar, ¿verdad?, ya otros factores que explican el por qué este joven, ¿verdad?, no estaba entendiendo. Puede ser a lo mejor que no estaba en las condiciones al interior del aula adecuadas para poder comprender una materia, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es lo que va con el mensaje, ¿verdad?, de comunicación. Bueno, ahí, ¿verdad?, el código es un conjunto de signos que se combinan siguiendo unas reglas semánticas y que permiten su interpretación, ¿ya? Por lo cual el emisor elabora el mensaje. Entonces, el código es un conjunto de signos, ya que se combina siguiendo reglas. Las letras, por ejemplo, claramente es un código universal, ¿verdad? Mamá, mamá. Yo ahí dije mamá, hay dos sonidos, la M y la A. Y la última con una entonación, ¿no es cierto? Que nosotros le llamamos tilde. Ya, pero si yo digo mamá, ¿verdad? Eso, eh, ¿qué es lo que uno está, cuando recibe eso, qué se representa mentalmente? Por lo general, a mi mamá, ¿ya? Porque esa es la concretización de lo que estoy diciendo. Uno lo entiende como la mamá en abstracto, ¿verdad? Estamos hablando de mi madre. Bueno, profesor, pero ¿qué pasa con aquel chico o chica que no la tuvo? Bueno, ahí, si te ese caso, ¿verdad? Tendrá que recurrir a su testimonio de vida, a una persona que cumplió el mismo rol, o la mamá de algún amigo. ¿Mm? Pero generalmente uno entiende un concepto que está conociendo a partir de la experiencia propia y obviamente lo que nos dan los sentidos. ¿Mm? ¿Qué es lo que dificulta cuando estamos conversando personas de distintas, no sé, idiosincrasias, culturas, como lo hablamos en otra oportunidad? Que nos representamos cosas distintas a partir de nuestra experiencia. ¿Ves? Bueno, tanto emisor como receptor deben ser conscientes de las circunstancias de este acto comunicativo y que en una conversación se da por sabido para que sea eficaz la comunicación. Es peligroso dar algo por sabido y esto también es válido dentro de una clase. Por eso que constantemente una pregunta, ¿se entendió? ¿Se entendió lo que estamos explicando? O algo de, o ya, sí, se entendió en términos generales, por ejemplo, pero algo de lo que se dijo no se entendió. Entonces, y te digo, eso es válido también para otras cosas, no solamente las clases, ¿verdad? Bueno, generalmente hay un temor muchas veces, y esto, repito, no solo estoy hablando de una clase, en general, como de expresar que algo no se entendió, ¿ya? Por a lo mejor por la actitud o reacción equivocada por un grupo, ¿verdad? Pero bueno, a entender si están re fácil. Claro, pero es que la experiencia a mí me indica que muchas veces quien dice eso tampoco entiende mucho, ¿ya? O a lo mejor entiende un poco más de la otra persona, digamos. Pero generalmente, ¿verdad? Eh, es importante que un mensaje quede en su totalidad claro, ya sea una materia, ya sea una instrucción, ya sea una declaración. ¿Mm? Si hay uno de elementos al interior de ese mensaje que no quedó claro, puede muchas veces establecer, ¿verdad?, una duda general. ¿Cierto? Ya. Hasta aquí alguna consulta, chicos, chicas, de los elementos que integran en la comunicación y los mensajes. Me voy a devolver para que ustedes puedan ver si algo no logrado entender. Por ejemplo, si digo claro lo que es la comunicación, porque ahora sí que sí vienen las preguntas esenciales, ¿ya? Después, las partes, vean ahí, si se captó bien. El, el, la dirección, ¿verdad? Y dinámica del mensaje comunicativo, que este circular, eso también es importante. Cuando yo aquí hablo de retroalimentación, que corresponde al inglés feedback, ¿no es cierto? Es como vuelve el mensaje que uno dio, ¿ya? Los ruidos, los ruidos de las barreras, por ejemplo, en qué medida me establece algún tipo de complicación al respecto, ¿cierto? ¿Qué función cumple el receptor? ¿Qué es lo que es el canal, por ejemplo? Canal de comunicación. El mega, profe, no, pues si me dicen eso está malo, ¿ya? Claro, mega es un canal de televisión, correcto, pero en el punto de vista de la comunicación, ¿qué se entiende como canal de comunicación? Aquí está Profesor, ¿hizo alguna pregunta que se me cayó el internet? Claro, yo estoy momento señalando que justamente como yo le estoy empezando como la pelota a ustedes, animando de verdad que me consulten si algo no se entendió de lo que llevamos. ¿Qué es lo Receptor es que, el mensaje. ¿Cómo? Receptor es quien recibe el mensaje. ¿Quién recibe el mensaje? Exactamente. Es el receptor.
¿Ya? El emisor es quien lo está enviando. Es que lo está enviando. Ya. Y retroalimentación. Sería como la respuesta al receptor. Ah, ya. Ya. Por ejemplo, mensaje. ¿Fuiste al médico como me dijiste? Ya. Entonces, evidentemente ese mensaje no tiene sentido si no hay una respuesta, ¿cierto? El receptor le dice sí. Entonces, ahí se forma el diálogo, porque el emisor le va a volver a dar otro mensaje. Bueno, ya, pues cuéntame, mujer, ¿cómo te fue? Chuta, más o menos. ¿Ya? Entonces, por eso es que se dice que esto es circular. Es circular. Ahora, obviamente, en cualquier momento esto se tranca, se detiene, digamos, ¿ya? Dejando a lo mejor el sentido completo sin verdad tener. Claro, porque supongamos que usted está conversando ese mismo tema de salud, por ejemplo. Y como a la segunda pregunta, su interlocutor o interlocutora no le responde más. Como a eso suele pasar en los diálogos del WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, claro, es una información, claro, me contestó, sí, sí fue al médico, ¿cómo te fue? Ya, y ahí no contestó más. Ya, si eso pasa, uno por lo generalmente el emisor interpreta ya, interpreta. Si yo le pregunté cómo te fue el doctor y no me contestó más, ¿qué interpreto yo? ¿Qué le fue? ¿Que le fue mal? Le fue mal, ¿no es cierto? Que a lo mejor está gravemente enferma, no sé. ¿No? O también podría ser que ese instante estaba hablando conmigo y por otra razón algo le interrumpió, a lo mejor algo de su casa, llegó un pariente, no sé. ¿Ya? Pero entonces, por eso yo les digo, siempre esto es circular, muchachos. El emisor, ¿verdad? El mensaje tiene que sortear este ruido barrera. Esto es una amenaza que puede dificultar que el mensaje llegue a buen término. El mensaje a través de un canal, que es un medio, ¿verdad?, de vehículo o vehículo, ¿cierto?, de transporte del mensaje, llega al receptor. El receptor que tiene de alguna manera conocimiento de la clave o del código del cual está el mensaje, ayudado o dificultado por el contexto, responde. Responde. Generalmente también a través de un código, que lo conocen ambos. Cuando yo digo código, muchachos, mira, cuando yo digo código, no nada tan del otro mundo la definición, ¿ya? Mira, código es un conjunto de signos que se combinan siguiendo unas reglas, ¿ya? Por el cual el emisor elabora el mensaje. En el fondo, el código es aquella manera gráfica, de sonido, auditiva, lo que fuera, que permite a mí o a cualquiera elaborar un mensaje. El emoticón, por ejemplo, es un código, ¿ya? En su oportunidad, el COA, este lenguaje que nació en el mundo de la delincuencia, ¿no es cierto? También fue un código. El COA era dar vuelta a las palabras, ¿verdad? Ya. ¿Alguno de ustedes ha escuchado el idioma ese jerigonza? ¿Alguna vez lo escucharon? Es antiguo ya, el jerigonza o jerigoncio. Era como agregarle una sílaba, ¿no es cierto? Y había toda una habilidad al respecto. Napa, lapa, bueno. Jerigonza es también es un código utilizado por algunas personas, aunque ya es un poco en desuso. O en lo del argentino, el lunfardo. El lunfardo también, bueno, nace como un código, pero después ya se transforma en un dialecto. Son palabras, ¿verdad?, que escapan al uso cotidiano de Buenos Aires, en Argentina, es el lunfardo. Bueno, ya. Ahora, dentro de lo que estamos hablando, ¿cierto?, es necesario, ¿verdad?, que nos recordemos eh, lo que era la publicidad y la propaganda. ¿Ya? Ahí tenemos dos afiches y aquí vamos a establecer, ¿verdad?, qué significa cada uno. Ya. ¿Cuál es la principal diferencia entre la publicidad y la propaganda? ¿Se acuerdan? ¿Por qué no es lo mismo, por ejemplo? Ya, esto es propaganda, esto es publicidad. ¿Qué es lo que lo hace distinto? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, yo digo, tome Coca-Cola. Ya, tome Coca-Cola, bien helada. Es una aviso antigua. Tome Coca-Cola, bien helada. Ya. Yo digo, cuídese contra el coronavirus. Ya, ¿cuál es cuál? Tome Coca-Cola, le está haciendo propaganda a la bebida, pues. Ya, pero tome Coca-Cola, ¿es propaganda o publicidad? Publicidad. Ya. Y cuídese el coronavirus, ¿qué sería?
Es una publicidad. Respete la cuarentena. Ya. Igual siempre se le agradece la participación, ¿ya? La publicidad, como sale ahí algo, tiene que ver fundamentalmente con que la persona o compre bienes o contrate servicios. Tome Coca-Cola es publicidad, no es propaganda, ¿ya? Porque la publicidad fundamentalmente tiene su objetivo, ¿no? Convencerme a mí de la bondad, no solamente a mí, pero a cualquiera, de la bondad, ¿verdad?, de un producto, ¿cierto? La publicidad, la marca, pues. Claro, pero la publicidad requiere un tema económico, plata, dinero, comprar, contratar. En cambio, la propaganda, como dice ahí, tiene como objetivo, de el nombre, propagar ideas, opiniones y dar a conocer una doctrina o una creencia. Por ejemplo, llegar a ser una enfermera. Tu país te necesita, dice el afiche ese, ¿ya? Llegar a ser una enfermera o ser una enfermera, eh, tu país te necesita. Esto es todo de la Primera Guerra Mundial, ¿eh? I want you for US Army, ¿ya? Dice este otro, este es el tío Sam. Tío Sam es un personaje que encarna a Estados Unidos, lo crearon ellos mismos. Y te está indicando con el dedo, a ti te necesita. Ya, esto es propaganda. Propaganda. Es decir, ¿no es cierto? Está hablando, ¿verdad?, de un valor, una idea, un concepto, o doctrina, o creencia, ¿verdad?, una opinión. Generalmente, todo lo que tiene que ver con política, ahora que se avecinan, ¿verdad?, las elecciones, ¿verdad?, es propaganda. Propaganda. Para alcalde, vote por tal persona. Eh, Juan González está contigo. María Pérez cuenta con tu apoyo. Todo eso es propaganda. Ahora, si un afiche publicitario, un eslogan de la radio, lo que fuera, te indica que esto tiene que ser comprado, es decir, que tú o compres un bien o contrates un servicio, ahí estamos hablando de publicidad. ¿Ya? Muchas veces ambas cosas eh, están muy conectadas, están muy conectadas, porque a veces, por ejemplo, la propaganda, perdón, la publicidad también te incluye ciertos valores. ¿Han visto algunos de ustedes, por ejemplo, el último aviso de Falabella, que habla en torno por ejemplo, de cualidades de la mujer, ¿no es cierto? Después de distintas chicas, ¿verdad? Y señoras de cierta edad, ¿verdad? En torno al empoderamiento de la mujer en la sociedad actual, ¿no? ¿Verdad? Y una canción. De hecho, me parece que ahí también aparece la cantante Francisca Valenzuela y una actriz española. Ya. La primera parte de ese aviso es una propaganda, pues está hablando de un valor: igualdad de género, valorización del rol de la mujer, respeto, ¿cierto?, a todo lo femenino, eh, que la mujer se crea en el cuento, ¿verdad? Cuando yo digo que se crea en el cuento, es decir, que se asuman que también pueden lograr cosas bonitas e importantes en la vida. Ya. Eso es propaganda. Pero al final es publicidad, ¿no? Porque la chica española que termina el aviso dice, porque queremos en ti, mujer, y dice al final, Falabella. Ya, ese Falabella, ahí ya se acerca publicidad, ¿no? Porque no es neutro el aviso. ¿Te das cuenta? O sea, Falabella te dice que tú, mujer, eres el sostén de tu casa, tienes que tomar las decisiones más importantes, y también una velada crítica hacia lo masculino, ¿verdad? Porque como que todo lo valioso, ¿cierto? Lo in es lo femenino, ¿verdad? No hay contrapunto masculino ahí, bueno. Independiente de la opinión que tengamos de eso. Pero eso es una propaganda, instalar una idea, ¿verdad? Instalar una idea. ¿Cuándo empieza a ser publicidad? Cuando además de instalar una idea, una doctrina, una creencia, etcétera, una opinión, ¿ya? Metemos ahí un servicio, un producto, o en este caso un negocio que es Falabella. ¿Ya? ¿Se entendió, muchachos, muchachas? Por eso ahí, pues. Ya, limpio hogar. Ideal para la mujer de... Oye, este aviso es bastante machista. Este avisito que está ahí es bastante machista. Pregunto por qué. ¿Por qué yo digo, estoy diciendo que es machista este aviso? Miren, vean el aviso que está ahí. Hay que tener un limpiador, ¿no es cierto? Una mujer, ¿verdad? Y ahí dice, limpia hogar, ideal para la mujer de hoy. ¿Por qué yo digo que es machista eso? Profe, disculpe, ¿Sí? eh, es que quedó la diapo puesta en qué es la comunicación, no se ve lo que usted está viendo. ¿Y por qué no? ¿Cambió ahí? Ahí sí. Ya. Qué raro. Se llama, pues,
Ya, Víctor, ¿me avisa si te está viendo? Ahora sí se ve. Ya. Como que me dejé de compartir, volví a compartir, pero yo no moví nada. Fíjate. Bueno, cosa rara. ¿Ya me avisa si está viendo los afiches, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Volvamos, mira, estaba tan inspirado y ustedes no estaban viendo, ¿eh? Bueno, eso sería, mira, el ejemplo que pasó. Eso que me acaba de pasar, que yo juraba que ustedes estaban viendo algo, sería esto. Esto. Porque yo estaba tratando de mandar un mensaje, pero había un ruido o una barrera, que por razones del Zoom o de a lo mejor algún error mío o algo, ustedes no se estaban entendiendo o no lo estaban viendo. ¿Ya? Miren. Profe, ¿Sí? eso viene siendo como interferencia. Como una interferencia, claro. Porque algo pasó que ustedes no estaban viendo la diapositiva que yo quería y necesitaba. Y eso, es verdad, es parte también de un escollo que tiene que solucionar el mensaje. ¿Ya? De alguna forma fue bueno que haya pasado. Porque ahí se entendió claro porque ¿de qué está hablando este caballero? ¿Qué imagen machista está diciendo si yo estoy viendo otra cosa? Ya. Ya. Volvamos a la diapositiva 6. Yo digo, ya se entendió, ¿no es cierto?, la diferencia entre publicidad y propaganda, ¿verdad? La publicidad tiene que ver con lo económico, lo comercial, ¿verdad? Con bienes y servicios, y la propaganda con ideas. Ya, pero yo digo, analicemos este ejemplo que está ahí. Ahora sí que lo están viendo, ¿no es cierto? Ya. Hay una mujer joven, ¿verdad? Otra señora que parece ser una policía que está como tomando nota ahí, ¿ya? Y el afiche dice, limpia hogar, ideal para la mujer de hoy. Yo digo que eso es machista, ese ejemplo. ¿Qué me dicen ustedes y por qué? A ver. Es machista porque el hombre también puede limpiar el hogar. Pero por supuesto, si el hombre no tiene los dedos crespos, pues. Perfectamente yo puedo tomar un limpia vidrio, limpia losa, limpia lo que sea y hacerlo, ¿verdad? Pero el contexto que fue creado esto está, o estaba, ¿verdad? Señalando que era una función de mujer, ¿no? Y si ustedes se fijan, chicos, en la mayoría de los avisos, tratan de ser un poquito más paritarios. Yo he visto, por ejemplo, Lolo, hombres jóvenes, 20% de estudiante universitario o un joven, también en la misma función de estar limpiando un baño. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ya los estereotipos han ido evolucionando. Ciertos labores, ¿verdad? Usted me dice, pero yo hago igual todo y este otro no hace nada. Ya, sí, y sí, así que lástima, ¿ya? Pero por lo menos a nivel, ¿no es cierto?, de medio de comunicación, hay una cierta evolución al respecto, ¿ya? Que hubo la otra. Aquí, a Juan Paseo, piensa así, le va muchas damas que me están escuchando. La frase tan antigua, no, mi marido es buen marido, ¿por qué? Porque me ayuda en la casa. Es que esa ayuda, ese verbo, hoy día está sin pugna, pues, muchachos. Es que no me ayuda. Comparte labores, que es distinto. Pero nuestras abuelas o bisabuelas, ¿verdad? En el fondo valoraban cuando de repente un hombre tomaba la escoba y barría, ¿verdad? Porque estaba hasta ayudando. Pero si lo analizamos con una óptica actual, por eso que los mensajes son evolutivos, ¿verdad? Es que ya no es una ayuda, es ser corresponsable de la limpieza común. ¿Te das cuenta? ¿Por qué, por ejemplo, uno siempre se aconseja a los niños varones y niñas, ¿no es cierto? Desde chicos, ¿verdad? Irlo incorporando a esto, para que no se entienda, ¿verdad? Que en el fondo están haciendo un favor, ¿no? Pues si un niño tiene su entorno, su pieza, su espacio, ¿verdad?, limpio, es su obligación, ¿ya? Bueno, usted dirá, pues se salió de la clase. No, es que es importante porque así uno también puede corroborar que el mensaje comunicativo es sumamente importante también en un valor, ¿ya? Ante ayudar no, pues día no es ayudar, es ser corresponsable. Pucha que es distinto. Por Dios que es distinto, ¿verdad? Ya, entonces, claro, ¿ves? Ahí ¿no es cierto? Es una foto machista, ¿verdad? De otra época, sin duda, en la cual, y más encima pone coloca ahí para embarrarla más. Dice, ideal para la mujer de hoy, dice más encima. O sea, ahí conecta modernidad en el fondo con asumir este tipo de roles que, si bien es cierto, se pueden asumir, ¿verdad? Obviamente, pero no es exclusivo de un género, ¿cierto? Bueno. Bueno, el afiche, ¿verdad? Para que sea un afiche bien hecho, ¿cierto? Tenemos, ¿verdad?, esta instancia. Lo voy a leer y me voy a pasar rápidamente a las preguntas esenciales. Es un texto que por medio del cual se difunde un mensaje con la intención de promover un servicio, producto o bien, para invitar a participar en algo o actuar de cierta forma. El objetivo es convencer al lector de algo determinado. O sea, el afiche se puede usar tanto en propaganda como en publicidad, ¿ya? Porque el afiche es un recurso gráfico.
¿cierto? Es representar una idea mediante un dibujo, un póster, una foto, etcétera, ¿ya? Insisto, las campañas políticas que estamos ya inmersos en ellas tienen mucho que ver con eso. Ya, Profe, ¿sí? yo trabajo con eso, ¿Ya? porque yo vendo Pues, colaciones y así hago mi publicidad. qué bueno, qué bueno. Ya. Por ejemplo, ya, usted hace una suerte así como de una fotito, coloca el precio, ¿cómo lo hace? A ver. Yo lo pongo así, pues colaciones Nati, no me pongo Areli. Ya, Y perfecto. pongo mi número de teléfono y dibujos de almuerzo. Ya. O sea, Y lo hago le así, das. yo ofrezco lo que hay, los menús diarios y el teléfono. Ya. Y qué bueno, fíjese, porque es que así como que no, esto me equivoqué. La actividad se hace más amigable, ¿ya? Se hace más amigable el tema, ¿no es cierto?, de ofrecer un producto, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque, ¿cierto? En la medida que el mensaje sea mostrado con mayor, no sé, pues, alegría, viveza, etcétera, puede tener ¿cuánto se llama? Un mejor recepción. Ya, colaciones Nati. Hay una foto, ¿no es cierto? Ya, aquí está, se me había perdido. Ya, una fotito, ¿verdad? A lo mejor esa colación así como bonita, bien presentadita, ¿verdad? Ahora en la actualidad, por ejemplo, con requerimientos sanitarios adecuados, todo eso, obviamente va a tener una clientela a favor, ¿ya? Una clientela a favor. Ahí están los afiches para reforzar. Ya. Esta es la idea de aplicación. Esta ustedes la van a tener ahí, ¿no es cierto?, a su disposición. La hacen en el cuaderno. Esta no me la mandan, ¿no es cierto? Aquí hay un afiche del Festival de Olmué, del Guaso, que esto se realizaba en nuestra... Qué triste hablar del pasado, ¿eh? ¿No les pasa eso a ustedes, chicos? Que se realizaba, ahora ya no se realiza. ¿Qué? No, de repente me bajoneé un poco, fíjense. El Festival del Guaso. Bueno, entonces, a partir de esto, ir contestando. ¿A qué busque el afiche? Ese. ¿Con qué elementos quiere lograr su objetivo? Vea la chilenidad, vea si está cueca, la alegría, los colores ya. ¿Por qué crees que la imagen predomina sobre las palabras? Es decir, hay más imágenes que palabras. ¿Qué sensaciones te transmite a ti el afiche? Algo parecido de lo que hablaba Nati, ¿verdad? O Areli, ¿no es cierto?, con su propio afiche. ¿Es bueno promocionar turismo? ¿Por qué? Ya. Bueno, hoy día tuvieron suerte, porque estas dos preguntas se saben nomás, ¿cierto? Esta sí que me la tienen que mandar. Explique la diferencia entre el emisor y el receptor en el proceso de comunicación. De un ejemplo cada uno. ¿Ya? Decir, ¿qué es el receptor? ¿Qué es el emisor? Y un ejemplo. ¿Ya? Puede ser el ejemplo de lo que hemos hablado aquí en la clase, o que a usted se le ocurra, pero que tenga que ver con lo que estamos hablando, ¿ya? Y número dos, ¿qué se entiende? ¿Qué se entiende? No sé. ¿Qué se entiende por situación comunicativa? A partir de lo leído en el PowerPoint. Invente un ejemplo. Cortito, ¿ah? Un ejemplo. ¿Ya? Que no puedo ver aquí, falta yo. Y más encima yo soy profesor de lenguaje. Ahí. ¿Qué se entiende por situación comunicativa? A partir de lo leído en el PowerPoint. E invente un ejemplo. Entonces usted, por ejemplo, busca donde aparece eso como situación comunicativa, me parece que es entre la quinta y la sexta diapositiva, y le explica cortito, siempre sin complicarse demasiado. Ya, les dejo esas preguntas brevísimas, a lo mejor alguien las quiere anotar o fotografiar, pero esto de todas formas está en el Power. ¿Eh? Entre paréntesis ya no les vamos a mandar más dos archivos, sino que todo va en el Power, es un archivo, ¿cierto? Y la idea, ¿verdad?, es que la guía de aplicación sea relativamente breve. Consulta, chicos, chicas. ¿Se entiende lo que hay que hacer ahí? Hay que Profe, mandarlo. ¿estamos en la hora, maestro? Sí, estamos en un minuto pasado. Pasadito para encima. Ya, entonces se las dejo ahí, ya, vamos a recreo, ¿verdad? No la voy a sacar esas preguntas esenciales para que ustedes la puedan o cocinar o fotografiar, ¿ya? Ya pues, relájense un ratito, ¿verdad? Y en 15 minutos más lo esperamos para matemáticas. No me despido porque nos vamos a ver a ratito después.